A continuación presentaremos la entrevista realizada el día 28 de septiembre del 2018 en el canal 53, con el fin de identificar los factores que influyen en la producción de las noticias desde la perspectiva de los emisores. Contamos con la ayuda del reportero, conductor y productor Eliu Zapata, quien nos ayudará a resolver nuestras dudas acerca de este tema. Esta entrevista está basada en la sociología de la producción de los mensajes. A la producción y a la conducción de programas. Ok. ¿Las noticias salen tal y como son o pasan por algún filtro antes de ser sacadas a la luz? Bueno, sí, obviamente pasan por un filtro, no se puede publicar la información tal cual, necesitas primero analizar cuál es más importante, cuál no, y después ya saber cuál va a salir al aire. ¿Y cuáles son el tipo de noticias que le dan prioridad a ustedes aquí en el canal? En el canal, pues mayormente a las noticias de la universidad, pero ahorita obviamente hay un noticiero nuevo con jóvenes de la Facultad de Comunicación y se les da oportunidad a noticias también locales y nacionales e internacionales. ¿Tiene conocimientos previos sobre cada noticia? Sí, obviamente. ¿Exageran algunas noticias para que sean más visibles al público? No, fíjate que no, como no somos canal comercial, no ocupamos el amarillismo, ¿no? ¿Qué factores dentro y fuera de aquí del canal afectan al contenido de los mensajes? ¿Qué factores dentro y fuera del canal? Ajá, o sea, aquí adentro, por ejemplo, alguna empresa con el que tengan convenio o con el gobierno, ¿qué tanto afectan en el mensaje, en la noticia que quieran dar a conocer? No, pues realmente no hay una afectación. Realmente no hay una afectación porque pues no se busca, no hay motivos comerciales o compromisos con alguna empresa. ¿Qué edades tienen, o sea, en promedio, los productores y los reporteros en este canal? Bueno, los reporteros, los que ya trabajan aquí de planta, están yo creo que de los 25 años para arriba, ¿no? Hay gente ya grande, y los productores pues también yo creo que la mayoría de 25 años también. Ok, como un rango medio, sí. Ni muy grandes, pero tampoco. Sí, no, o sea, no son tan jóvenes, porque obviamente pues muy joven todavía no tienes la experiencia completa, pero tampoco ya no hay tan jóvenes. Ok. Ahí iba a preguntar algo y se me olvidó. ¿A qué tipo de público va dirigido el canal o las noticias? Bueno, el canal en general va dirigido a todo público y el noticiero pues igual, ¿no? Al público que quiera estar enterado. Sí, actualizarlos. ¿Dan su propia opinión en las noticias o no se puede? O sea, profesionalmente no se debe, o sí les permiten dar su opinión acerca de la noticia que van a dar a la luz. Opinión tal cual no. O sea, se dan algunos comentarios extras conforme a la nota. Obviamente das toda la información como género periodístico, noticia, tienes que cubrir las características, no únicamente informar sin opinar, pero después puede venir algún tipo de comentario que añada algún positivismo a la nota, ¿no? Pero así tal cual un comentario que puede influir en las personas, ¿no? ¿Y hay alguien detrás de los guiones que tienen? O sea, ¿dicen las cosas tal y como viene en el guión o hay cosas en las que ustedes improvisan? No, sí hay improvisación un poco, porque obviamente sí hay un guión que revisa un productor, que revisa un editor, pero también hay parte de improvisación en él. ¿Han ocultado noticias relacionadas a la política o que puedan causar polémica? Pues no ocultarlas, porque ocultarlas sería como que fuimos y las cubrimos y no la pasamos. Entonces, normalmente no se cubre mucho eso, pero así como ocultarlo, no. ¿Qué porcentaje hay de hombres y de mujeres en el canal? O sea, de hombres y mujeres reporteros. No sé, el 50% hombres, 50% mujeres o 70% hombres, 30% mujeres. Fíjate que hasta ahorita los reporteros, de noticias, los que ya son contratados como tal cual en el canal, son puras mujeres. Ah, ok, son puras mujeres. Sí, los que nos dedicamos al noticiero, bueno, que yo me dedicaba antes también al noticiero, sí, en cuanto a producción y todo lo demás, sí está variado, ¿no? Pero hay favoritismo. Reporteros ahí son más mujeres. No es favoritismo, o sea, no sé, a lo mejor no se ha dado la oportunidad, claro, no se ha dado la oportunidad de que llegue un hombre reportero que sea tan bueno como han sido ellas, ¿no? Y se les dan notas específicas, por ejemplo, a los hombres vamos a dar, no sé, los deportes y a las mujeres temas como el aborto o cosas así. No, al final de cuentas, por ejemplo, en el área de deportes sí hay mujeres que conducen estas secciones, ¿no? Deportivas.
¿Tiene algo que ver la clase social en donde provengan los reporteros en cuanto a su opinión o la forma en que den las noticias? O sea, su punto de vista. Pues no creo, digo, al final de cuentas la clase social no influye en la educación nosotros somos un canal educativo y normalmente se busca que la gente que está hablando de frente a la cámara o que está dando una opinión o una noticia a un público debe tener cierto bagaje cultural y educativo, ¿no? ¿Con qué grado de educación cuentan la mayoría de los reporteros actuales? Todos son licenciados, mínimo. Mínimo, o sea, muchos cuentan con maestrías Ahí y doctorados. hay algunas reporteras que sí tienen maestría. ¿Tienen algún convenio con algún partido político, empresa, corporación? No, solo la universidad. ¿Han existido casos en donde los reporteros declinan las noticias por sus creencias religiosas? No, creo que también eso es importante, ¿no? O sea, una cosa es lo que tú crees, tus creencias, y otra cosa es tu trabajo, entonces no puedes mezclar una cosa con otra. ¿Las noticias son buscadas por ustedes en diferentes plataformas o esperan a recolectar la información que les llega? Bueno, algunas noticias se van y se cubren porque te enteras del evento, otras esperas a que te llegue la invitación y algunas otras pues es en campo, ¿no? ¿Qué sucede cuando no hay suficientes noticias? ¿Meten noticias de relleno o publicidad? Publicidad no, porque no somos un canal comercial, entonces no se puede meter publicidad. Noticias de relleno, bueno, depende de lo que le llamen noticias de relleno, ¿no? Porque obviamente eso lo hace cualquier televisora, sí hay noticias de relleno, pero normalmente se busca que tengan alguna finalidad, ¿no? Que no sea como te presenté algo solo por presentarlo, sino a lo mejor metes algún tipo de reportaje que tenga una finalidad de educar o de transmitir algún conocimiento. O sea, todo tiene algún fin, Sí, todas las noticias sí. tienen. ¿Cuentan con el suficiente apoyo económico para desarrollar cualquier noticia? O sea, por ejemplo, si les llegan a decir, no sé, allá en Chihuahua pasó esto, ¿pueden ir hasta allá o hasta qué? Pues hasta ahorita normalmente no se cubren, también aparte digo, hay convenios con algunas empresas, ¿no? Agencias de noticias, por ejemplo Notimex, está RT, están algunas otras con las que se tienen convenios, entonces no es necesario que los reporteros vayan hasta allá. Los mismos convenios, así como no es necesario que los reporteros de Chihuahua o de Yucatán o de algún otro lugar vengan a Monterrey a cubrir las noticias, sino tú les pasas información a ellos, ellos te pasan información a ti y es como un convenio que se hace para que no tengas que estar viajando y gastando en cosas que a lo mejor no son necesarias, ¿no? O sea, pero tienen a la mano todos los instrumentos para que la noticia sea sí. verídica. ¿Qué nivel de cobertura tienen en cuanto a las noticias? O sea, cubren noticias locales, nacionales, internacionales y al público al que se le demuestra. Bueno, te decía, en un principio nada más eran noticias de la universidad, ahorita ya se dio apertura Abierta. sí, a todo. ¿Y hasta qué nivel llegan? ¿Local, nacional, internacional? Esta televisora llega a nivel internacional. O sea, Sí, puede ser porque, bueno, como tal cual en señal abierta es nivel local, ¿no? Pero nos encontramos en diferentes plataformas de sistemas de cable. Y obviamente pues la transmisión por internet, sabemos que hay gente que ve la televisora en muchísimas partes del mundo, ¿no? Si tú te metes www.unl.mx, está transmisión de televisión en vivo, das clic y tú puedes estar viendo a través de internet. ¿Y esta televisora a qué tipo de público va dirigida? ¿A todo público o va más encaminado a los estudiantes? No, va pues al que quiera sintonizarlo, ¿no? Digo, en general es para todo público, pero no todos nos sintonizan, no todo el mundo le interesa la televisión educativa, entonces creo que sí, nosotros no hacemos la misma televisión que hacen los demás, entonces bueno, no que vaya un público específico, es abierta al que la quiera sintonizar, pero sí sabemos que hay ciertos rangos de la población que son los que nos ven. Ok, ¿cuál es su rutina de trabajo? Mi rutina de trabajo, Ajá. pues no llegar y, por ejemplo, en mi caso, que también tengo un programa que es tipo noticias, ¿no? Es llegar a checar todos los días qué eventos hay, cuando hay, programar entrevistas, programar ir a ruedas de prensa, ir a pues todo lo que tenga que ver con información, ¿no? Lo programas, te vas, grabas, regresas, editas y al final de cuentas armas todo un programa, ¿no? Un noticiero o un programa informativo donde le das al público a conocer lo que trabajaste, ¿no? ¿Aproximadamente cuántas horas labora? Pues es que depende, ¿no? Digo,
Legalmente deberían de ser 7 horas diarias, pero nunca son 7. Digo, hay días que llego a las 10, 11 de la noche a mi casa y estoy mensajeando con personas de que, oye, mañana una entrevista, oye, te consideré para un evento pasado mañana, oye, entonces hay días que estoy todavía a las 12 de la noche trabajando. Digo, en mi casa por teléfono, que a lo mejor van a decir, pues sí, ya no estás en la oficina, pero no deja de ser trabajo, ¿no? O sea, al final de cuentas ya no es como, bueno, dejé todo y ya no voy a apelar a la gente que me está mandando mensajes o que me está hablando. Ok. Basadas en las preguntas pasadas, ¿consideras que esas condicionantes en la producción influyen en el tipo de público que lo sintoniza y el tipo de noticias que dan a conocer? Por ejemplo, lo que le pregunté de la religión, de lo de la política, de lo de las empresas, o sea, ¿todo eso cree que influye en el tipo de noticias que dan y en el tipo de público que los ve? En el tipo de noticias que damos, no, en el tipo de público que nos ve, muy posiblemente tiene que ver un poco la cultura. Pues digo, en general el canal, ¿no? O sea, si no es una persona que le interesen temas de educación, de ciencia, entonces creo que sí, ahí sí, en ese caso sí influye un poco, no por nuestra parte, sino por el público que nos recibe. Entonces, en general, dan todo tipo de noticias. Sí. Ahorita. Sí. Ok, bueno, eso sería todo de mi parte y muchas gracias. Gracias Por su tiempo. Hasta luego.